Estado social de derecho y bienestar social. Somos estudiantes del primer semestre de la Universidad Uniclaretiana. Cat Bosconi. A continuación le voy a presentar mi grupo, que está conformado por Alina Díaz, Carol Caballero, María de Rosario Fragoso y quienes hablan, Eva Sandré Machado. La historia de la pobreza en Colombia, desde la época colonial hasta la actualidad, refleja desafíos persistentes en términos de desigualdad y acceso a recursos básicos. La implementación del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991 busca abordar estas problemáticas promoviendo el bienestar general y la justicia social. En este contexto es crucial analizar tanto los aspectos económicos como los sociales para desarrollar políticas afectivas que mejoren las condiciones de vida de todos los colombianos. Cuando hablamos de elementos históricos de la pobreza en Colombia, tiene profundas raíces históricas que se remontan a décadas atrás. Uno de los principales elementos históricos que ha contribuido a este fenómeno es la distribución desigual de tierras, donde grandes extensiones de tierra están en manos de unos pocos, mientras que muchos campesinos carecen de acceso a tierras para cultivar y vivir dignamente. Esta situación ha perpetuado la pobreza en las zonas rurales del país, donde la agricultura es una de las principales fuentes de sustento. Además, los largos años de conflicto armado interno también han dejado una profunda huella en la pobreza en Colombia. Los desplazamientos forzados de comunidades enteras, la destrucción de infraestructuras y la interrupción de actividades económicas han llevado a un aumento de la pobreza en las regiones afectadas por la violencia. Otro elemento histórico importante es la exclusión social de ciertos grupos étnicos y comunidades marginadas, como los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades han enfrentado discriminación estructural durante décadas, lo que ha limitado su acceso a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo económico. Y cuando hablamos de la situación de la pobreza monetaria en Colombia, en cuanto a la situación actual de la pobreza monetaria en Colombia, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la comunidad internacional, aún persisten desafíos significativos. Se observa una marcada desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, con brechas económicas pronunciadas entre áreas urbanas y rurales como entre diferentes regiones del país. La falta de acceso a servicios básicos como salud y educación es otro aspecto importante que contribuye a la pobreza en Colombia. Muchas familias carecen de acceso a atención médica de calidad y a una educación adecuada, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. A continuación les estaré hablando sobre la pobreza multidimensional en Colombia. Es un problema complejo que va más allá del ingreso económico y abarca diversas dimensiones como la salud, la educación, el acceso a servicios básicos, la vivienda adecuada, entre otros aspectos. Aunque ha habido avances en la reducción de la pobreza en términos de ingresos en las últimas décadas, aún persisten desafíos significativos en cuanto a la pobreza multidimensional. Factores como la desigualdad social, la falta de acceso a servicios básicos en áreas rurales y urbanas marginadas, el conflicto armado interno y la corrupción han contribuido a la persistencia de la pobreza multidimensional en Colombia. El gobierno colombiano ha implementado diversas políticas y programas para abordar este problema, incluyendo iniciativas de educación, salud, vivienda y desarrollo rural. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los colombianos tengan acceso a condiciones de vida digna y oportunidades para salir de la pobreza en todas sus dimensiones. También les estaré hablando sobre el índice Gini en Colombia. El índice Gini es una medida de desigualdad de ingresos en una población, donde 0 representa la igualdad total y 1 representa la desigualdad total. Tendencia a largo plazo, últimas mediciones, desigualdad regional, impacto en la sociedad, políticas públicas y desafíos persistentes.
Aunque han habido esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad civil para reducir la desigualdad en Colombia, persisten desafíos importantes relacionados con la distribución del ingreso, el acceso a oportunidades económicas y la equidad al servicio social básico como la salud y la educación. La desigualdad económica sigue siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo social y económico sostenible en Colombia. ¿Qué es el Estado Social de Derechos? El Estado Social de Derecho es un modelo de organización política que busca conciliar la libertad individual con la justicia social. El Estado Social de Derechos ha sido un factor importante en el desarrollo de Colombia. Ha contribuido a la constitución de una sociedad más justa y equitativa y ha permitido mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos. Congruencia entre los propósitos del Estado Social de Derechos y las políticas sociales económicas en Colombia. El Estado Social de Derecho, consagrado con la Constitución Política de 1991, establece como objetivo fundamental la búsqueda del bienestar general y la justicia social para todos los colombianos. Para alcanzar este propósito, el Estado debe implementar políticas sociales y económicas que garanticen el acceso de derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno. Políticas sociales en Colombia. Las políticas sociales en Colombia se enmarcan en el modelo del Estado Social de Derechos, consagrado con la Constitución Política de 1991. Este modelo busca garantizar el bienestar general y la justicia social para todos los colombianos, a través de la intervención del Estado, de la economía y la sociedad. En Colombia, las políticas públicas sociales han sido concebidas y se han consolidado como instrumentos y herramientas que pueden ser utilizadas por las instituciones públicas con el fin de plantear de forma asertiva la disminución de la pobreza y la equidad social. Para concluir, podemos decir que hemos evidenciado que la pobreza en Colombia ha sido un tema de preocupación a lo largo de la historia, empezando con la conquista y la esclavitud, dando paso a la desigualdad desde la época de la colonia, generando así violencia, guerras civiles y conflictos en territorios colombianos. Por otro lado, se ha mantenido la desigualdad en los ingresos de los ciudadanos de las zonas rurales y los que residen en las zonas urbanas del territorio nacional. No solo la desigualdad en Colombia se basa en los ingresos de los ciudadanos, sino que la falta de oportunidades para tener acceso a la educación, viviendas en óptimas condiciones, acceso a servicios básicos, juega un papel fundamental. La desigualdad también se vive de ciertos credos, etnias y territorios. Todos estos factores antes mencionados se miden de acuerdo al índice Gini, el cual es el método que se utiliza para medir la desigualdad en Colombia. Por efecto de la desigualdad que se vive en el territorio nacional, se han venido creando políticas públicas sociales, las cuales se enmarcan en el modelo de Estado social de derecho del cual está consagrado en la Constitución Política de Colombia, para así garantizar el bienestar general y justicia social para todos y así promover una sociedad más justa y próspera. Muchas gracias a ustedes por su atención prestada.